Familia, Dios le bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Paso al Frente. Bienvenidos a un nuevo día, un nuevo momento, a un nuevo espacio para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, para seguir siguiendo sus caminos, sus pasos. Y el día de hoy, yo tengo una pregunta, o sea, me tengo algo que todavía tengo ahí como que pensando bastante, de que si realmente Daniel 12 habla de la inteligencia artificial, de cuando dicen mucho sobre la ciencia aumentará y todas esas cosas, y lo relacionan bastante con lo que es la tecnología, la IA y todo eso. Y yo sé que en algún momento también te has preguntado si realmente Daniel hablaba de eso o hablaba de otras cosas. Entonces, el día de hoy vamos a ver si está Daniel hablando realmente de la inteligencia artificial. ¿Está realmente Daniel 12:4 hablando de la inteligencia artificial, de la tecnología que vivimos hoy día? Hemos escuchado por mucho tiempo acerca de esta inquietud que ha estado en el pueblo en sentido general. Y si nos vamos a la historia, vemos cómo en aquellos tiempos eh, muchos también pudieron haberse dicho, preguntado esa misma pregunta, ¿no? Porque hemos visto cómo la ciencia ha ido aumentando progresivamente desde los siglos anteriores, pasados, especialmente desde después de Daniel, ¿no? Después de estas escrituras. Recordando que para aquellos tiempos, pues se andaba lo que era eh, en barco para ir de un país a otro, de una ciudad a otra. Se usaban los caballos para alar las carretas que transportaban a los guerreros y demás. Antes se usaban los escudos, la lanza y las espadas para los enfrentamientos bélicos y demás. Hoy todo ha sido diferente. Hoy los enfrentamientos bélicos son de una manera vertiginosamente diferente a aquellos tiempos. Hoy ya no hay que estar personal o físicamente en los campos para ese tipo de enfrentamientos. Lo mismo que en el transporte. Hoy vemos cómo se usan los vehículos, incluso vehículos autónomos, carros autónomos, aviones para ir de un país a otro. Lo que ayer te costaba días de camino o meses de camino, hoy en 1 o 2 horas, dependiendo del destino, pues tú lo haces, ¿verdad que sí? O sea, si lo vemos desde este punto de vista, la ciencia ha ido aumentando significativamente. Lo mismo con la tecnología. ¿Quién diría que cuando se inventó la luz, entre otras cosas, pues iba a ir cambiando todo? Y para esas gentes de ese entonces, pudieran haberse hecho esa pregunta si eso respondía el planteamiento de Daniel o la profecía de Daniel en capítulo 12:4. Y lo que debemos nosotros entender para saber si realmente Daniel se ha estado refiriendo a esos avances científicos que han habido, tecnológicos en general, o a qué se está refiriendo. Porque si así lo veríamos, para esa gente en ese entonces era de ese momento, pero no lo fue. Y hoy estamos nosotros, diríamos, es de este momento. Pero no sé qué tiempo vamos a durar y la generación que venga luego diría, bueno, la ciencia ha aumentado más que en el año tal. Dirían, no fue para ese momento. Lo que estamos entonces, lo que hay que ver es desde la perspectiva bíblica y es lo que queremos exponer con esto. Primero hay que tener en cuenta puntos hermenéuticos fundamentales. Y dentro de ellos, la hermenéutica habla de que a la hora de interpretar, tú debes manejar el contexto, el texto e irte a lo que es el histórico, ¿verdad? La historia, la intención del escritor, incluso los usos y las costumbres del momento, a la vez que también tiene que recorrer la Biblia porque ella se interpreta a sí misma. Y es lo que el apóstol Pedro también dijo, que ninguna escritura, o que la escritura no es de interpretación privada, mejor dicho, la palabra no es de interpretación privada. Lo que me hace entender que a la hora de yo interpretar debo ir muy claramente a lo que la palabra establece y a los principios fundamentales
hermenéuticos a la hora de interpretar. Y cuando vemos el capítulo 12 de Daniel en su capítulo 4, que es el más conocido acerca de que la ciencia aumentará o el conocimiento aumentará, es lo mismo. Si nos vamos entonces a esa historia, a ese momento, nosotros debemos entender que no podemos interpretar a Daniel 12:4 como un texto aislado. Tenemos que entonces irnos a su contexto. Y en este caso el contexto abarca lo que es el capítulo 10 hasta el capítulo 12. Entonces ahí vamos a comprender, a entender. Y en resumida cuenta, cuando nosotros leemos estos capítulos y lo leemos cuidadosamente, nos damos cuenta que estos capítulos están hablando acerca de una revelación que Daniel está recibiendo, ¿verdad? Para los conflictos futuros. Oiga bien, conflictos futuros del sufrimiento del pueblo de Dios, del sufrimiento del pueblo de Dios y también de la intervención divina y de la esperanza final. Eso es lo que están hablando en general estos tres capítulos, que no está uno separado del otro. El capítulo 12 no comienza hablando, por ejemplo, de la tecnología o del avance tecnológico ni demás. El capítulo 12 empieza hablando muy particular de tiempos de angustia. Está hablando de la liberación del pueblo fiel y de la resurrección. Y vamos a leer entonces los primeros 3 versículos del capítulo 12 para que nosotros podamos entrar en materia y entonces podamos entender a qué hace referencia Daniel, si está haciendo referencia a lo que es la ciencia como la conocemos hoy, a ese avance científico o a qué se refiere. ¿Verdad que sí? Daniel 12, 1 y 3 dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahí le está hablando a Daniel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta este momento. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mira qué cosa. Aquí quiero destacar 3 puntos principales en este texto que acabamos de leer. ¿Y por qué quiero destacar esos 3 puntos? Porque como lo leímos, quiero sintetizarlo en esos 3 para poder explicar a qué quiere hacer referencia. Uno de ellos es el tiempo de gran angustia. Nosotros conocemos en la palabra un tiempo de angustia llamado gran tribulación, ¿verdad que sí? Bien, aquí habla de un tiempo de gran angustia. Por tanto, allí a eso está hablando. Así es que empieza el versículo 4, ¿no? El versículo 1, 3 y 4 del capítulo 12 de Daniel. No empieza hablando de tecnología ni de ciencia, por nada, en sentido general. Y los capítulos anteriores hablan pues de esto que viene concluyendo el capítulo 12. Segundo, la intervención de Dios a favor de su pueblo. Está aquí conteniendo la intervención de Dios a favor de su pueblo. ¿Y quién es que viene interviniendo a favor de su pueblo en medio de todo eso? Es Cristo, que lo vemos reflejado también en Apocalipsis, acerca cuando ya Él venga para buscar su pueblo y cómo Él hará las cosas. Bien, la resurrección de los muertos. ¿Qué otro episodio, o vamos a decir, resucitaron los muertos que hubieron por la invasión babilónica al pueblo judío o al pueblo de los hebreos? No, no la hubo. ¿Resucitaron los muertos de entonces cuando vinieron y saquearon Jerusalén y acabaron? No, tampoco. Entonces, este contexto está hablando claramente de tiempos finales. Ciertamente que sí, mas no está hablando propiamente de la ciencia como la conocemos
a nivel científico. ¿Y qué queremos nosotros? Que ustedes entiendan que el énfasis aquí, en este caso, no es sobre el progreso tecnológico, no es sobre el avance tecnológico. El avance aquí no es sobre el avance científico en general. El énfasis aquí dice, los entendidos no necesariamente son los más inteligentes, los más doctos, los más preparados a nivel académico ni nada por el estilo. El libro de Daniel acá dice que los entendidos son quienes comprenden la voluntad de Dios, son los que comprenden el llamado de Dios y perseveran en esa fidelidad a dicho llamado, a dicha voluntad, y aquellos que aún, a pesar de las dificultades de la persecución, se han mantenido firmes y se mantienen fieles. Y eso está hablando que los que nos llevan el hilo van a entender a qué se está refiriendo de los tiempos finales. Ahora, vayamos entonces, sí, ahora al versículo 4, ¿verdad que sí? Para que podamos entender un poquito de claridad, y ahí voy a destacar algunos puntos, ¿no? Algunas expresiones que hay allí. El versículo 4 dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Hay tres expresiones que quiero destacar de este versículo para que podamos contextualizarlo y entenderlo un poquito. Una de ellas es cierra las palabras. Daniel recibe la orden directa de Dios de cerrar, de preservar la revelación, preservarla. No significa que la ocultara para siempre, sino que la cerrara, la preservara, la cuidara. Ahora, en el mundo antiguo, sellar un documento, o sea, sellarlo, representaba lo que era como resguardar, cuidar, proteger el manuscrito de una manera auténtica y que quede de manera apropiada para el momento de. Ponle ese sello y ese manuscrito, ese no se va a abrir hasta que llegue el tiempo de. Entonces, eso es lo que le está diciendo. El mensaje entonces aquí, señalando esto, debería quedar íntegro para cuando llegue el momento de irse revelando. Oiga bien, de irse revelando. ¿Ya está entendiendo a qué conocimiento se refiere que va a ir aumentando? Bien. Hasta el tiempo del fin. Otra expresión que tiene este mismo versículo 4. La expresión señala momento exacto en que las profecías alcanzarían su cumplimiento. Entonces, serían comprendidas con mayor claridad. O sea, se irían comprendiendo con mayor claridad. No implica que antes fueron inútiles, de ninguna manera. No, no lo fueron, sino que su significado completo estaría ya llegando a entenderse, a conocerse a medida que se va acercando los tiempos destinados para que estas profecías sean entendidas y sean conocidas. Otra expresión en el mismo versículo 4 es, y muchos correrán de aquí para allá. Aquí es que hemos oído, tú no ves cómo la gente anda desasosegada, que van aquí, que van allí, y que la ciencia esto, que ahora la inteligencia artificial, que ahora esto, y que la gente va y que la avanza, y aquí muchos nos dormimos. Me incluyo porque en un tiempo también entendía de esa manera que era, pero a medida que vamos profundizando en cuanto al estudio y la interpretación que la misma Biblia da, pues nos damos cuenta de cómo realmente son las cosas. Y es por eso que estamos tratando de hablar de ello. No es un misterio nuevo, ni nada por el estilo, sino más bien trayendo un poquito de luz con relación a este término y a lo que estamos viviendo hoy día. Fíjese, aquí dentro de esta de las mayores situaciones que se han dado interpretativas con relación al tiempo, muchos entienden que este término hace una referencia muy directa, muy precisa al aumento de la tecnología, como ya mencioné, de los transportes, de los viajes y demás. Sin embargo, muchos estudios observan que el verbo hebreo
puede describir la acción de recorrer un texto cuidadosamente, de buscar con diligencia o de investigar. En este sentido, la idea sería que muchos examinarían las profecías de Daniel para comprenderlas mejor cuando llegue el momento. Bien, entonces, ¿qué significa el conocimiento aumentará? O sea, ¿qué llega cuando dice la ciencia aumentará, el conocimiento aumentará? Bien, esta es la frase más conocida, ¿no? Primero dice, y en los últimos tiempos el conocimiento aumentará o la ciencia aumentará y muchos correrán. Ven, el conocimiento aumentará. Ahora, la pregunta no es qué significa, mayormente debería ser qué conocimiento. ¿Qué conocimiento es el que va a aumentar? ¿El conocimiento del bien y del mal? No, eso lo tuvimos con Adán y Eva en el Edén. ¿El conocimiento de la ciencia? Tampoco, porque han habido avances científicos desde siglos. ¿A qué conocimiento es que se refiere? ¿Qué conocimiento es que va a aumentar? Y fíjate que el contexto que estamos tratando nos da la respuesta, ¿eh? El contexto nos da la respuesta. No es medicina, no es matemática, no es inteligencia artificial ni nada por el estilo. Esto viene hablando de la revelación que Dios acaba de entregar a Daniel. ¿Verdad que sí? Y por tanto es, digamos que una de las interpretaciones más sólidas que entiende que el conocimiento que aumentará aquí, en este caso, es la comprensión del mensaje profético contenido en el libro de Daniel. Es el conocimiento que va a aumentar la comprensión del mensaje profético en el libro de Daniel y no más el conocimiento como lo conocemos hoy de la inteligencia artificial, de la tecnología y de todo. No hace referencia propiamente a eso. Ahora, conforme se vayan acercando los acontecimientos anunciados, el pueblo de Dios irá entendiendo con mayor claridad todo lo que significan estas profecías de Daniel. Ahora, esto no niega tampoco ningún conocimiento humano. Y a eso es que vamos con relación al avance tecnológico, al avance científico en general. No, es un avance que ha habido producto de lo que Dios le ha ido permitiendo al hombre cosechar, diseñar, más no a un avance científico que estuviera contenido en esta profecía de Daniel, sino más bien que esto está contenido es para que el conocimiento que se vaya dando sea la comprensión de las profecías del libro de Daniel en su cumplimiento final. Bien, entonces podemos decir que el propósito de Daniel 12:4 no es anunciar que la tecnología, que la inteligencia artificial va a avanzar y todas esas cosas, sino que da claro de que durante el tiempo va a llegar un momento donde vamos a comprender de manera profunda las revelaciones de parte de Dios. Claro. Entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre el verdadero conocimiento? ¿Dónde llega eso ya en el Nuevo Testamento? Porque vemos de que Daniel en el Antiguo Testamento esa profecía fue de allá. Entonces, ¿qué viene ello en el Nuevo Testamento? Fíjate, la palabra de Dios, la Biblia, hace una diferencia entre lo que es acumular información, que es lo que tú vas obteniendo a medida que vas teniendo estudios intelectuales, no conocimientos intelectuales. Hace una diferencia entre ellos y entre lo que es conocer la verdad de Dios. Adquirir información y conocer la verdad de Dios son totalmente diferentes. Y por ejemplo, en Timoteo dice que siempre están aprendiendo en 1 Timoteo 3, 1 al 7, pero voy a resumir esta parte. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, aquí dice que siempre son personas que están preparándose, informándose, obteniendo conocimiento, digamos, secular en el mundo, eh, van teniendo un alto nivel de conocimiento a nivel personal, pero no llegan a conocer la verdad de Dios. Y a eso vemos muchos científicos, filósofos y demás que van también adquiriendo y van aumentando o alimentando su intelecto.
Exacto, van ¿verdad? preparándose académicamente. Exacto, alimentando su intelecto, pero esto no conlleva a que conozcan propiamente la verdad y la verdad de Dios, ¿verdad? Que ahí es que hace esa referencia o esa diferencia. Ahora nosotros podríamos ver también que en Colosenses 2:2 al 3, pero resumo también, Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate, aquí Pablo nos hace dirigir la mirada hacia quién, hacia Cristo. ¿Y por qué nos hace dirigir la mirada a Cristo? Porque Cristo es el que tiene el conocimiento más importante que nosotros debemos adquirir. Cristo es el que tiene las cosas más importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Y por eso nos está dirigiendo. Ahora, toda innovación tecnológica debe evaluarse a la luz de esta verdad, que es Cristo. Y es lo que nosotros podemos entonces ver cómo nos va llevando. Lo mismo que Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Entonces, cuando tú te haces sabio, cuando tú te haces entendido, es bajo un principio firme, el temor de Jehová. Y esa sabiduría es la que Daniel nos está diciendo a nosotros que es la que va a ir aumentando, que es la que va a ir creciendo. Y lo vamos a seguir viendo entonces más adelante. Base a ello, ¿qué tiene que ver esto con inteligencia artificial? ¿Por qué relacionamos eso con lo que es el conocimiento? ¿Y qué tiene que ver eso de la inteligencia artificial y toda la tecnología de hoy en día con ello? Mira, no podemos negar un hecho. Y el hecho es que la inteligencia artificial sí ha presentado un hito para la humanidad en cuanto a desarrollo se refiere y a conocimiento consigo. Porque quizás antes nunca habíamos visto esto y está de una manera, yo diría que hasta descontrolada, porque claro, cualquiera puede tener acceso a ella y eso es también peligroso. Pero a pesar de que ha crecido de una manera vertiginosa el conocimiento tecnológico con la inteligencia artificial, entre otras cosas, sigue recayendo en lo que es la permisividad o el permiso, mejor dicho, que Dios le da al humano para aumentar su ciencia, su conocimiento acerca de cosas para este siglo, ¿no? Para este mundo. Que dicho sea de paso, para algo servirán, para bien o para mal, en su momento. Va a depender el uso que usted le dé. No obstante, esto tampoco representa lo que Daniel 12:4 estaría diciendo puntualmente. Porque si se refiriera a eso, vuelvo y le digo, desde el principio la ciencia ha estado aumentando y no es ahora que se ha aumentado. Entonces, Daniel viene haciendo referencia mayormente a lo que es el conocimiento de la profecía, al entendimiento de la profecía. Ese es el conocimiento que ha ido aumentando. Ese es el conocimiento que debe ir creciendo. Porque si se tratara simple y llanamente de una impresión que Daniel quiso dar, una impresión intelectual y de que va a pasar esto y que no, porque de hecho las profecías de Daniel son unas profecías tan profundas que no solamente contienen a Daniel o la historia del pueblo cuando fue llevado al cautiverio. Vimos en su capítulo 12, los versículos que citamos, 1 al 4, vimos como en sus primeros 3 versículos Daniel habla y detalla, que fueron los puntos que destacamos al principio, y detalla cómo va a ejecutarse y qué función juega. Por tanto, habla de tiempos angustiosos y no son los tiempos angustiosos que vivieron el pueblo antiguo. Sí, vivieron tiempos angustiosos, pero también habla de en lo que estén en el libro, en la lista, ¿no? Del libro, lo que estén registrados. También sabemos a qué libro hace referencia en Apocalipsis, ¿no? Pero también pudiera referirse al libro que se tomó en cuenta en aquellos tiempos de los deportados, de los que fueron desterrados de Jerusalén o de Israel hacia Babilonia, ¿verdad? De los que fueron llevados cautivos. Podría hacer referencia a eso, si lo llevamos a esa historia, a ese contexto histórico. Pero también dice que sus muertos resucitarán, pero señalen por la Biblia qué muertos resucitaron
después de aquellos hechos por la Biblia. Ninguno de esos muertos resucitaron después de aquellos hechos redactados en Daniel, sino más bien que la ciencia ha ido aumentando, pero en el conocimiento de las profecías de la palabra de Dios. Ese es el conocimiento que ha ido aumentando y de esta profecía. Recuerden que dos características, esto es recapitulando, dos características principales que tuvo Daniel al momento de la profecía fue que se le dijo sella y dijimos, explicamos lo que es sellar. Entonces, sellar, guardar, proteger hasta el día de. Y otra de ellas, pues vimos que también entonces dentro de esos sellos de preservarla hasta el tiempo del fin. Entonces, a medida que el fin de los tiempos va aumentando, entonces, asimismo, va aumentando la comprensión, el conocimiento de Dios, de las profecías contenidas allí y acerca de Dios. Porque aunque la teología no es un asunto nuevo, pero la teología ha ido dando esas herramientas necesarias para comprender la palabra de Dios y a medida que vamos estudiándolas más, vamos comprendiéndolas más e interpretándola de acuerdo a su propia regla interpretativa, porque eso hay que tenerlo claro. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces podemos entender claramente de que lo que realmente habla Daniel 12:4, eso que vamos a ir obteniendo para comprender más la palabra de Dios, para poder comprender las revelaciones de parte de Dios, para tener más conocimiento de parte de Dios. Y vemos de que la inteligencia artificial nos prepara, digamos, académicamente para cosas cotidianas y lo demás, pero nunca va a sustituir el conocimiento de Dios. Nunca va a sustituir que es encontrarnos en la presencia de Dios, que sea Dios quien nos hable, que sea Dios que nos dirija, que sea Él que nos instruya. Nunca va a sustituir una inteligencia artificial lo que realmente Dios nos quiere decir en ese momento, lo que Él nos quiere revelar a través de su palabra. O sea, vemos claramente de lo que realmente habla Daniel 12:4, que es sobre el conocimiento, sobre esa capacidad de entender cada una de esas cosas durante el tiempo, cuando Dios así lo permita. Así es, y llegando ya para ir cerrando, Daniel cuando escribe no escribe porque él quiso escribir. Daniel escribe inspirado por el Espíritu Santo y no es para impresionar a sus lectores o a sus estudiosos. Es para ir presentando lo que es la profecía de Dios, para presentar. No se trata de hablar de inteligencia artificial, del Internet o de la ciencia como la conocemos, sino más bien del mensaje que Dios tiene esperanzador para su pueblo. Porque es lo que le está diciendo, aún los que están en el polvo serán resucitados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza eterna, como lo describe allí. Entonces, ahí aún habla de el tiempo final, ¿no? Del arrebatamiento, aún ahí habla de cuando Cristo venga. Y no el arrebatamiento secreto que también se dice por ahí, no habla de cuando Cristo venga, porque eso lo establece, habla de tiempo angustioso y cuando nosotros conocemos tiempo angustioso, también hablamos de la gran tribulación, que muchos se dicen, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación o no pasará? Yo no le voy a definir mi posición aquí, pero hágase esa pregunta y léase a Daniel 12:4 y entiéndalo en su contexto del capítulo 10, 11 y 12. No lo entiende en el contexto del versículo 4. Por tanto, el mensaje se centra, ¿verdad? El mensaje aquí se va centrando, es en que Dios conoce el futuro, gobierna el presente y también revelará plenamente su propósito en el momento indicado, en el momento que Él ha determinado. No cuando nosotros querramos, sino cuando Él lo determinó. Mientras el mundo ahora celebra lo que es el crecimiento, el conocimiento humano, wow, mira, fulano tiene esto, fulano hace aquello. El mundo celebra eso, ¿verdad? Pero, la escritura nos recuerda que el conocimiento el más valioso que pueda tener el ser humano sigue siendo el que conduce a la relación con Dios. El que conduce a tener esa relación con Dios. Y eso fue lo que vimos en Timoteo, como Pablo dijo. Bueno, esta gente se afana por tener intelecto, pero no conoce la verdad. ¿Mm?
Y luego en Colosenses el mismo Pablo vuelve y dice, el que tiene el conocimiento pleno es Cristo, Él es que tiene la herramienta y a Él es que debemos venir, a Él es que debemos ir. Por tanto, entendiendo Daniel no vino para complacer la humanidad. Daniel vino, en sus profecías vinieron para establecer un principio que Dios había establecido, valga la redundancia, y no lo que nosotros quisimos escuchar. Ahora, ¿está creciendo tu conocimiento acerca de Dios? Es el foco. Allí. Ese es el mensaje que Daniel quiere hacernos entender. El conocimiento que irá aumentando es el conocimiento de Dios, el conocimiento y entendimiento de la palabra, de la profecía que Daniel había redactado. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde y no se pierda un próximo episodio de nosotros que vamos a seguir hablando de estos temas y muy probablemente para el próximo episodio estaremos hablando de si puede la inteligencia artificial convertirse en el nuevo ídolo de estos tiempos. Porque sabemos Que lo que cambia el mundo comienza con un paso. Así que dé el paso necesario para seguir firme a Dios y que su conocimiento siga creciendo en la palabra de Dios, en la verdad. El conocimiento que va aumentando es el conocimiento de las profecías que Dios ha dado a Daniel para que la podamos ir entendiendo mejor en estos tiempos. No es la máquina. Así que ya sabemos a qué se refiere Daniel 12:4. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en un próximo episodio.